¿Qué harías si una simple fiesta en casa se convirtiera en un caos emocional, donde las decisiones más íntimas tienen consecuencias inesperadas? En el video de hoy, te llevamos a una historia de infidelidades, traiciones y la lucha interna de una mujer que, tras una noche de pasión prohibida, debe enfrentarse a las verdades más difíciles. Antes de empezar, suscríbete, dale like y comparte. La casa aún olía a la mezcla dulce de globos, confeti y serpentinas esparcidas por el suelo, recuerdos de una fiesta que el día anterior había llenado de vida las habitaciones y rincones. La luz del sol que se filtraba a través de las cortinas parecía acariciar los restos de la celebración, devolviendo a la casa una calma extraña tras la tormenta de alegría que la había invadido la noche anterior. Los esposos habían puesto todo su empeño en decorar cada detalle, asegurándose de que la fiesta fuese inolvidable. Y vaya que lo fue, aunque no por las razones que ellos imaginaban. Ella no había planeado lo que sucedió con el mejor amigo de su esposo, pero en un arranque de pasión no pensó más en las consecuencias y se concentró en sus deseos que hacía mucho tenía reprimidos. El amigo de su esposo se levantó del sofá con el cuerpo aún sudoroso, cada músculo tenso y agotado tras la intensidad de lo que había sucedido minutos antes. Caminó lentamente hacia el baño, buscando en el agua fría del grifo algo que pudiera calmar el ardor que sentía en la piel y en la mente. Mientras se echaba agua en la cara, su reflejo le devolvía la mirada, y aunque una parte de él se sentía triunfante, otra comenzaba a dudar si todo lo que acababa de pasar era real. Se escuchó a sí mismo, en voz alta, diciendo desde el baño: «¿Cómo te sientes, mi amor?». No sabía si esperaba una respuesta inmediata, pero la pregunta flotó en el aire, cargada de una confianza que parecía fuera de lugar, pero que él no podía evitar. «Porque te puedo decir mi amor, ¿verdad?», agregó, casi como si fuera un reto, una declaración que aún no había sido aprobada por la realidad en la que ambos se encontraban. La mujer, aún en la habitación, no respondió de inmediato. La mente de la mujer, a pesar del caos, intentaba encontrar un orden en medio de la confusión. Pensaba en su esposo, en la vecina, en la relación que poco a poco se había ido desmoronando por las acciones de él. Sabía que la infidelidad de su marido había sido el comienzo del fin y, aunque nunca lo había dicho en voz alta, en el fondo sentía que había sido la chispa que encendió su propio deseo de venganza, un deseo que la llevó a cruzar la línea con el amigo de su esposo. Pero ahora, tras el frenesí del momento, no podía evitar preguntarse qué implicaciones tendría esto en su vida. Sabía que lo que había hecho con el amigo no era solo una respuesta impulsiva, sino una decisión cargada de consecuencias. Se preguntaba si, al igual que su esposo, ahora también debía cargar con la culpa y la responsabilidad de haber roto algo que una vez fue hermoso, aunque ahora pareciera irreparable. Después de lo que parecieron ser minutos de silencio, la esposa habló desde la habitación. «Parece una exageración lo que acabas de decir», comenzó, con una voz que mezclaba una calma extraña con una inquietud apenas disimulada. «Porque aunque hicimos todo lo que encierra esa palabra, aún no siento del corazón decírtelo, y tampoco me gustaría escucharte decírmelo», confesó, con la honestidad de quien no quiere alimentar falsas esperanzas. «No niego que todo ha sido satisfactorio, que la pasé bien, pero creo que es mejor ir más despacio. Como dice el dicho, es mejor despacio, pero con buena letra. Hay que aprender a gatear primero antes de poder caminar». Desde el baño, el amigo escuchó esas palabras y sintió una punzada en el pecho. «Lo siento», dijo, con una sinceridad que intentaba igualar la de ella. «Pero si te lo digo, es porque realmente lo siento, porque me nace del corazón, pero también entiendo lo que estás pasando. Sé que aún tienes muchas cosas en la cabeza que necesitas ordenar primero». Justo en ese momento se oyó el sonido de un golpe en la puerta que los hizo helar a los dos. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. El pánico se apoderó de él, haciendo que sus movimientos se volvieran torpes, como si su mente y cuerpo no pudieran coordinar una respuesta coherente. «¿Qué hacemos?», preguntó, con la voz quebrada,
y los ojos abiertos de par en par. La esposa, por su parte, tomó una respiración profunda, tratando de calmar el torbellino de emociones que se arremolinaban dentro de ella. Sabía que debía enfrentarse a lo que venía, sin importar lo que fuera. Tranquilo, susurró, más para sí misma que para él. Con pasos firmes y decididos, se encaminó hacia la puerta, mientras el eco del timbre aún parecía retumbar en sus oídos. Justo antes de abrir, el amigo la detuvo, agarrándola del brazo con desesperación. «Si es tu marido, ¿qué hago?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de la misma ansiedad que los envolvía a ambos. Pero la esposa, con una calma que no sabía de dónde sacaba, simplemente respondió: «No debes hacer nada, ya todo está hecho». El sonido de la cerradura girando llenó el pequeño espacio entre ellos. Al abrir la puerta, la figura del esposo apareció en el umbral, sus ojos escudriñando el interior de la casa con sorpresa y una mezcla de emociones que aún no podía descifrar. Lo que vio frente a él lo dejó paralizado por un segundo. Su esposa y su mejor amigo, solos en la sala que aún llevaba los vestigios de la fiesta de la noche anterior. El confeti en el suelo, los globos desinflándose lentamente, todo parecía ahora un recordatorio cruel de la alegría que había sido reemplazada por una tensión palpable. «¿Qué hacen ustedes dos solos aquí?», preguntó, su voz cargada de una incredulidad que apenas podía contener. Sus ojos se movieron rápidamente entre los dos, buscando respuestas en sus expresiones, en sus cuerpos rígidos. Pero cuando dirigió su mirada hacia su amigo, su sorpresa se transformó en enojo. «¿Por qué sigues aquí?». Su voz se elevó, resonando en el espacio cerrado de la sala. El amigo, paralizado por el miedo y la culpa, no supo qué decir. No tenía excusas que pudieran aliviar la situación. El esposo, entonces, se dirigió a su esposa, sus palabras ahora teñidas de sospecha y rabia contenida. «¿Por qué estás sola con él?». El silencio que siguió fue como una bomba a punto de estallar. La esposa, sorprendida por la intensidad de las palabras de su esposo, sintió una ola de emociones atravesarla, pero en lugar de derrumbarse, algo dentro de ella se endureció. Ya no había espacio para el miedo, solo para la verdad. Con una frialdad que no reconocía en sí misma, respondió sin titubear: «Porque el dueño del redil prefiere alimentar a otras ovejas fuera y dejar la suya a merced de quien quiera nutrirla». Su voz era como un cuchillo afilado que cortaba el aire entre ellos, cada palabra cargada de una verdad que ya no podía ser negada. «¿Acaso tienes algo que reclamarme?», continuó, sin detenerse. «¿Tienes la suficiente moral para juzgarme?». Su mirada perforaba a su esposo, quien de repente parecía haber perdido todo su poder. «Más bien respóndeme tú, ¿de dónde vienes? ¿Por qué no te quedaste en casa?». Las palabras se derramaban de su boca, rápidas y afiladas, mientras su esposo permanecía en silencio, incapaz de encontrar una respuesta que pudiera justificar lo que ambos sabían. Las interrogantes de la esposa eran correctas, pero el peso de la culpa no podía ser dividido equitativamente entre los dos. Ninguno de los dos podía juzgar al otro sin sentir la carga de sus propios pecados, y sin embargo, no podía evitar enfrentarse también al amigo, a quien en algún momento creyó que podía confiarle su vulnerabilidad. «¿Y tú?», dijo, dirigiéndose hacia él con una mezcla de reproche y desilusión. «Dices amarme y estar dispuesto a lo que sea por mí, pero ahora te desbaratas ante esta situación. Tú, que decías ser capaz de bajar la luna y las estrellas, ahora te quedas estrellado frente a todo esto, usando mentiras para salvarte». Su voz resonaba en la sala como una sentencia inapelable. Tras esa confrontación final, la esposa sintió cómo el peso de las emociones acumuladas comenzaba a desbordarse dentro de ella. Pero no lloró. Sabía que debía tomar una decisión que definiría el resto de su vida. Con una firmeza que sorprendió a ambos hombres, se dirigió a ellos una última vez. «Quiero que los dos se vayan y que ninguno de los dos vuelva a buscarme nunca más». Las palabras salieron de su boca con una calma que ocultaba la tormenta que llevaba dentro. Sabía que, en ese momento, estaba tomando control de su destino, alejándose de una situación que solo podría llevarla más al abismo.
todo lo que ha pasado, lo que hemos hecho, ya no importa, porque a partir de ahora ninguno de ustedes tiene un lugar en mi vida. Con esas palabras les dio la espalda, caminando hacia la cocina, dejando a los dos hombres, atónitos y en silencio, detrás de ella. Después de ese día, la esposa supo que no podía quedarse en el lugar donde cada rincón le recordaba lo sucedido. Decidió mudarse, alejarse de todo lo que conocía y comenzar de nuevo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. ¡Hasta la próxima!